bendiciones como siempre. Es un gran gusto, es un gran placer y por qué no decirlo, es una gran bendición volver a estar de este lado con ustedes. Gracias de antemano por todas sus oraciones, gracias por todas las llamadas, por todos los mensajes. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso. Dios está haciendo un milagro de sanidad en mi vida y es el deseo de mi corazón compartir con ustedes, ¿por qué no?, todo lo que Dios está haciendo. Los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y cuando Dios hace obras en nuestra vida, nosotros tenemos que compartir lo que Dios está haciendo. Espero que estén descansando ya en casita o en camita o en cualquier lugar donde ustedes estén en este momento y que podamos aprender de la palabra del Señor para que podamos ser edificados. Quédese conmigo para que podamos tener este tiempo de refrigerio espiritual. Vamos a iniciar con una alabanza pidiéndole al Espíritu Santo que esté con nosotros, que Él pueda ministrar nuestra alma, que Él pueda ministrar nuestro espíritu y que su palabra llegue a nuestro corazón y que transforme todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este es uno de mis coros favoritos. Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Ven y llena este lugar. Agua viva, Señor, tú eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, tomando el control. Agua viva, fuente inagotable, consejero, mi consolador, tomando el control. Y así se llama nuestro tema de esta noche. Perdiendo el control. Necesitamos recuperar el control porque nos hemos vuelto adictos al control. Y la palabra del Señor en esta noche espero que les ministre sus corazones. Estoy muy agradecida con el Señor y más adelante les compartiré por qué es el deseo de mi corazón compartir con ustedes este tema. Estoy leyendo este libro de Max Lucado, como siempre les digo, es uno de mis escritores favoritos y me está bendiciendo mucho esta palabra y es el deseo de mi corazón compartir con usted parte de lo que Dios está haciendo conmigo. El libro de Salmos, en su capítulo 40, verso 1, 2 y 3, la palabra dice así: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Señor. Saludos, Delmi, un abrazo fuerte a toda la familia querida, a la Colochita y a todos los de la casa. Vemos en este pasaje, me llama la atención y quiero compartir con ustedes cómo David abre su corazón y él nos deja ver que está sufriendo en su alma, que está teniendo tiempos de angustia en su corazón. ¿Qué es lo que puede traer angustia a nuestra alma, angustia a nuestra vida? Es algo de lo que quiero compartir con ustedes. Hay un asesino silencioso que está matando a miles de personas alrededor del mundo, más que el COVID-19, más que el cáncer, más que el SIDA. Se llama estrés, ansiedad o lo que el rey David nos habla, el pozo de la desesperación, una depresión que puede estar afectando su vida. Hay una depresión por naturaleza que las personas traemos en nuestras emociones, recordando que la depresión es una emoción que está en nuestra alma. Entonces, padecemos de una ansiedad que es natural. Por ejemplo, si queremos comprar una casa, un carro, un reloj, el iPhone nuevo, la tablet más reciente, cualquier cosa que nosotros queramos adquirir, llegamos a tenerla y se fue la ansiedad. Pero hay una ansiedad que llega sin invitación. Cuando nos damos cuenta, está allí. Y usted puede decir, ¿pueden los cristianos sufrir de ansiedad, de depresión? Absolutamente sí. Se lo voy a comprobar con la Biblia, porque el rey David escribe varios salmos donde él habla de las angustias de su alma, del pozo de la desesperación, y la palabra nos enseña, y vamos a leer algunos pasajes donde Dios nos muestra cómo nosotros podemos librarnos de la ansiedad y de la depresión. La depresión, la ansiedad se puede convertir en una enfermedad mortal si nosotros no la tratamos a tiempo. La presencia de control produce calma. La falta de control origina el temor. Es tan fácil adivinarlo. Una congestión de tráfico es la pérdida máxima del control. Los que viven en Guatemala, saludos mis amigas, un gran gusto verlas por ahí. Los que hemos vivido en Guatemala sabemos, o en New York sabemos lo difícil que es estar en el tráfico. Han hecho estudios que dicen que es un porcentaje muy alto de personas que están propensas a un ataque cardíaco en el tráfico. Pueden creer hasta qué nivel llega la depresión, la ansiedad, perdón. La ansiedad es muy peligrosa. La ansiedad también puede venir por una mala noticia, también puede venir por una enfermedad. La ansiedad también puede venir por estar desocupados. Hay una cosa que a mí en lo personal me causa ansiedad, y es ir a la par de alguien que está manejando. Saludos, mi hermana linda, te amo. Alguien que va manejando. A veces voy con mis hijas y estoy todo el tiempo, ve despacio, no te pegues, te pegaste mucho, no corras, más despacio.
estamos todo el tiempo queriendo tener control en nuestras manos porque sentimos que eso nos da seguridad. Y por esa razón el ser humano siempre está buscando puestos en el gobierno. A nivel de gubernamental nosotros podemos ver que las personas cuando obtienen control en algún puesto del gobierno se sienten seguras porque sienten que pueden manejar las situaciones o manejar a personas. Hay personas que no pueden trabajar si no es de jefes, porque no son capaces de estar abajo de alguien, porque siempre quieren estar manteniendo el control. A nivel de iglesia también podemos ver que hay muchas personas que siempre están buscando un puesto, están buscando un título, porque eso los hace sentirse seguros de sí mismos y sentir que tienen el control en sus manos. Nunca subas a un avión si tienes fobia a las alturas. Cuando hacemos ese tipo de cosas que nos da fobia, nos puede causar una ansiedad muy fuerte y convertirse en una enfermedad si no sabemos manejarla. ¿Cómo saber si tengo depresión? ¿Cómo saber si estoy sufriendo de ansiedad? Es muy fácil darnos cuenta que algo está pasando dentro de nosotros. Dejamos de sonreír, nos aislamos, nos molestan los gritos, nos molesta todo. Pensamos en todas las cosas negativas, pensamientos de muerte pueden venir a nuestra mente y pueden hacer nido en nuestra mente si nosotros lo permitimos. Pensamientos de suicidio pueden venir a nuestra mente también si nosotros no nos damos cuenta. Saludos, hermano Luis. Saludos, Colochita. Entonces tenemos que tener cuidado con la ansiedad. Tenemos que tener cuidado con la depresión. La ansiedad es un ladrón que nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba los deseos de vivir. Recordemos que la palabra nos dice en San Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Y eso es lo que la ansiedad viene a hacer en nuestra vida. Eso es lo que causa la depresión. Eso es lo que causa el estrés. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena. Recordemos también que la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios entonces desea que yo esté bien. ¿Y por qué yo estoy sufriendo de angustia? ¿Por qué yo no puedo dormir? ¿Por qué yo tengo insomnio? ¿Por qué yo tengo estos pensamientos malos? ¿Por qué? Porque abrimos puertas y muchas veces las abrimos sin darnos cuenta. No podemos controlarlo todo. ¿Por qué? Sencillamente porque el control no nos pertenece a nosotros, porque nosotros no somos omnipotentes como Dios. El control únicamente le pertenece a Él y vamos a ver algunos pasajes de la palabra que nos confirman eso. En Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Recordemos que todas las leyes fueron puestas por Dios. La Biblia también dice que Él es el único que puede hacer lo que quiere con los poderes de la tierra. Esto lo dice en Daniel 4:35. También la palabra nos dice que Él pone reyes y que Él quita reyes. Él es el que permite que tengamos los gobernantes que tenemos. Así es que nosotros muchas veces nos estamos quejando
y diciendo, ¿por qué escogieron a este presidente? ¿Por qué escogieron al otro? Ustedes son los culpables de que todo esto pase porque ustedes escogieron a ese presidente, porque ustedes votaron por él. No es así. Todos los gobiernos de la tierra aún se rigen por las leyes del cielo. Dios es todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas, y todos los presidentes que hayan pasado por las naciones, no importa quién sea, tienen la autoridad de arriba. Si Dios no lo hubiese permitido, no estarían ahí. Y hay un pasaje clave en la Biblia, cuando Dios está frente a Herodes y le dice, Herodes, tú eres rey. Sabes que yo tengo poder para matarte. Y vemos cómo Jesús le contesta, ninguna autoridad tendrías si no se te hubiese dado de arriba. Ahí nos damos cuenta que Dios es el único que tiene poder para poner reyes y para quitar reyes, gobernantes. No hay quien se oponga a su poder, ni hay nadie que le pida cuentas a Él. La palabra también dice que Dios es el principio, que Él es el fin, que en el principio, en San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios y que nadie había antes de Él, ni nadie va a haber después de Él, porque Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. También dice la palabra del Señor que ninguna cosa se escapa de sus manos, que aún a todas las estrellas se las llama por su nombre. Si nosotros podemos salir allá afuera y miramos las estrellas son infinitas, nunca podríamos contarlas. Sin embargo, Él las tiene contadas y le tiene un nombre a cada una de ellas. La palabra también dice que Dios tiene un nombre para nosotros, que aquel día cuando estemos con Él delante del trono blanco, Él nos dará ese nombre escrito en una piedrecita que solo Él y nosotros vamos a saber. ¿Qué necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es equilibrar nuestra alma con la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros estamos peleando con nuestras propias fuerzas, pensando que nosotros podemos tener el control, y es mentira. Nosotros, por más que controlemos a nuestros hijos, por más que les controlemos el internet, por más que controlemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, nunca vamos a poder tener el control ni de nuestras propias vidas. A veces podemos tener el control. ¿Y cómo queremos controlar la vida de los demás? ¿Qué es la soberanía de Dios según la Biblia? Según la Biblia, el término soberanía es el que se usa para describir la supervisión y el control perfecto que Dios tiene del universo. Él mantiene y gobierna cada elemento. Él está continuamente involucrado en todas las cosas creadas. Él las dirige para que actúen en la forma que cumpla su propósito divino. De la misma manera, Dios controla nuestra vida para que nosotros cumplamos el propósito que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros no le damos el control a Dios.
porque nosotros queremos manejar las cosas a nuestro antojo. Nosotros pensamos que nosotros podemos manejar las cosas y no es así. Nosotros somos imperfectos, nosotros somos llenos de defectos. Nosotros a veces por querer arreglar las cosas terminamos dañándola. La ansiedad disminuye conforme aumenta tu comprensión acerca de tu papá. Y puede ser que aquí vaya a tocar los sentimientos de mis hermanos en la carne. Mi garganta está un poco dañadita, así que tengo que estar tomando agua constantemente para refrescarla. Es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Padre. A veces nosotros nos descuidamos esa comunión que tenemos con Papá Dios y entonces dejamos que entre a nuestra vida alguna situación que después se vuelve incontrolable. Tengo un hermoso recuerdo de mi niñez, como tengo muchos, pero cuando estaba preparando este pasaje y pensaba en cómo nosotros tenemos que confiar en el Señor como Padre, que Él tiene el control. Yo sé que el Espíritu Santo trajo a mi mente ese momento de mi vida, de mi niñez. Tal vez tenía unos 4 o 5 años. Creo que todos mis hermanos pasamos esos tiempos lindos con mi papá. Mi papá tenía caballos y a todos nos enseñó a montar caballo. Así que era algo común para nosotros subirnos en los caballos. Pensábamos que éramos una familia pobre porque no teníamos zapatos, porque teníamos que heredar la ropa de nuestros hermanos grandes y parecía que la ropa era eterna, los zapatos nunca se acababan. Teníamos que usar los que había dejado nuestra hermana mayor y así la íbamos heredando y pensábamos que por eso éramos pobres, porque vivíamos en una casa humilde, pero ahora que pienso en mi niñez, creo que viví una niñez en la que fui muy rica y yo sé que muchos de ustedes que me están viendo también pueden recordar nuestra niñez cuando jugábamos descalzos en el lodo, cuando nos podíamos mojar libremente, nunca nos enfermábamos. Tantas cosas maravillosas que vivimos. Pero uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi papi, que cuando él regresaba como al mediodía de su trabajo, él regresaba a la casa a comer y luego tenía que ir a dejar los caballos a un terreno bastante lejos de la casa, tal vez como a 1 kilómetro. Entonces, a veces él llevaba alguno de nosotros que éramos pequeños y recuerdo ese pasaje de mi vida como si hubiese sido ayer, cuando mi papi se quedaba en el patio y me decía, ¿quieres ir conmigo? Y yo salía brincando, sí, con mi vestido acampanado y descalza, corriendo, pashtuda o clinuda, como decimos en Guatemala. Mi papi entonces ponía su pie, yo era tan pequeña que miraba a los caballos que eran gigantes, eran unos monstruos de caballos. Cuando crecí los vi tan pequeños y no creía que eran los caballos que yo miraba, que eran tan grandes. Él me cargaba y me subía en su espalda. Entonces él se aseguraba que yo me agarrara bien de su cinturón o de su cintura. Yo lo abrazaba bien fuerte. Y recuerdo que mientras caminábamos ese lugar donde íbamos a dejar los caballos, había llanos para poder correr. Él corría por esos lados, hacía correr el caballo para que nosotros nos emocionáramos. Pero también había como quebradas y
También había riachuelos que teníamos que pasar, había subidas bien empinadas, había muchas piedras, pero yo recuerdo firmemente que me abrazaba de la espalda de mi papi o me agarraba fuerte de su cinturón y estaba tan confiada de que papá llevaba el control del caballo y que no me iba a pasar nada porque yo sabía que mi papi me iba a cuidar. Y mientras yo leía este pasaje, yo pensaba en eso. ¡Wow! Tenemos que entender que necesitamos que Dios tome el control, necesitamos darle a Dios el control de nuestra vida. El apóstol Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de ustedes. También dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, por nada estén afanados, porque nosotros constantemente estamos afanados pensando en el mañana, pensando en que qué va a pasar, si algo va a pasar. Simplemente va a pasar porque es la voluntad de Dios. La Biblia dice que ninguna cosa pasa si Él no lo permite. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y cada vez que se te cae uno, Él sabe que se te cayó un cabello y Él te pone uno nuevo. Nosotros con el afán de controlarlo todo, siempre pensamos, en estos tiempos pensamos en no salir sin una mascarilla, no salir sin guantes, no salir sin un antibacterial. Y siempre estamos con temor a hacer ciertas cosas como si has tenido una mala relación amorosa, quedas con ese temor de volver a entregar tu corazón porque piensas, ¿y si esta persona me hace lo mismo? ¿Y si me vuelve a pasar? Todas esas cosas van acumulando ansiedad en nuestra vida, una ansiedad que el día de mañana se puede convertir en una enfermedad mortal. También pensamos, ¿y si fuera posible tener el control? Tampoco podemos hacerlo, eso no puede ser posible porque alguien puede acumular millones de dólares en una cuenta y perderlos en una situación como la que estamos pasando ahora. Hemos escuchado las noticias que las bolsas de valores se han venido abajo. Los millonarios han tenido pérdidas millonarias. Entonces, por más que ellos quieran controlar lo que tienen, no van a poder. Conozco muchas personas y yo en lo personal estoy a base de verduras por la condición de mi estómago. Entonces, a veces pensamos que porque somos vegetarianos, que porque nos cuidamos de esto, del otro, y algún día una persona que hemos visto que se cuida tanto aparece con cáncer y decimos, pero ¿qué pasó? ¿No era que tenía el control de su salud? Es que no podemos controlarlo todo por más que lo intentemos. El ser humano no puede tener el control. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos porque no podemos tener el control de nada. La vida se convierte en un ciclo de ansiedad, fracaso y ansiedad. No podemos tener el control porque a nosotros no nos corresponde. La Biblia nos deja una mejor idea. ¿Cómo podemos luchar contra la ansiedad? ¿Cómo podemos luchar contra esa obsesión que tenemos de querer controlar todas las cosas en nuestra vida? Dejándole el control al Señor. Y vuelvo otra vez a recordarles la historia que les conté de mi papá. Cómo yo me sentía segura cuando él tenía el control del camino, el control del caballo. Así Dios
cuida de nosotros, porque dice la Biblia que si un hombre siendo malo puede darle buenas dádivas a sus hijos, si su hijo le pide un pez, usted no le va a dar una serpiente. Si su hijo tiene hambre, usted no le va a dar una piedra. Y Jesús dice eso de nosotros, porque Él nos califica como malos, porque perfecto solo es nuestro Dios. Y Él dice que aún así nosotros podemos cuidar a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo lo que nosotros pedimos conforme su voluntad. Terminamos con este pasaje de la Biblia, el testimonio de Pablo. Pablo era un hombre que sufrió tanto por el evangelio. Pablo fue azotado, Pablo fue latigado, Pablo fue encadenado, Pablo fue aprisionado tantas veces a causa del evangelio. Y sin embargo, Pablo, estando en una cárcel, escribe a los filipenses y llama mucho la atención cómo Pablo escribe en este pasaje. Si usted está en su casa, si tiene una Biblia en la mano, búsquela y asegúrese de lo que yo le estoy leyendo y que sea la palabra del Señor. Porque muchas veces solo escuchamos y no leemos la palabra para confirmar si es cierto lo que estamos escuchando. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. En otra versión dice: alégrense todo el tiempo. Insisto, dice Pablo, alégrense todo el tiempo. En esta versión de la traducción viviente, a mí en lo personal me gusta mucho. Dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito una vez más, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y en el verso 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Nos está diciendo primero, dejen de preocuparse por todas las cosas que ustedes no pueden controlar. Y después nos dice: pero oren por todo eso. También nos dice en el verso 7, y la paz, así dice, experimentarán la paz de Dios, la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuidará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ir al pasaje donde iniciamos en el Salmo 140, cuando dice David: esperé con paciencia en el Señor. Esperar es tan difícil. Esperar en una cuarentena que no tiene fin es tan difícil. Es tan difícil estar encerrados. Es tan difícil no poder salir tanto como salíamos antes, no ir a las playas, no hacer tantas cosas que hacíamos en el verano. Pero él dice que esperó. Y cuando yo veo ese pasaje, yo entiendo que David dice: esperé pacientemente, con paciencia. Nos cuesta tanto esperar. Pero si nosotros esperamos en Dios, si aprendemos a esperar en Él, Él nos va a sacar de cualquier pozo de la desesperación, como lo hizo con David. En el Salmo 103, en el verso 4 dice: Él es
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Y algo bien lindo que dice el verso 5, Él es el que sacia de bien tu boca. Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. También nos dice la Escritura que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, que el poder de la maldición y de la bendición está en nuestra boca. Entonces tenemos que cuidar todo lo que hablamos y todo lo que pensamos también. El apóstol Pablo en el versículo 6 de Filipenses 4 nos sigue diciendo en el versículo 8, ahora pues, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, que al igual que un niño, como cuando yo era pequeña me aferraba a mi papá sabiendo que él cuidaba de mí. Así yo sé que mi hijo hoy en día, muchos saben que tiene autismo, entonces él, a comparación de otros niños, él no mide el peligro, él al contrario, él busca todo lo que es peligroso, entonces él necesita un cuidado mucho más grande que un niño normal. Pero una cosa que yo siempre veo en sus ojos, él está muy seguro que mamá o papá están ahí para cuidarlo, para protegerlo, aunque él busque el peligro, él sabe que nosotros vamos a cuidar de él. ¿Cuánto más no haría nuestro papá Dios por nosotros? Cuidarnos, sanarnos, rescatarnos del hoyo, del pozo de la desesperación. ¿Y para qué Dios nos saca de ahí? Para que después nosotros cantemos un cántico nuevo. Así como Pablo en medio de la prisión escribía, para que nosotros hoy recibiéramos ese santo evangelio y hoy fuéramos edificados a través de él. También nuestro Dios, como Padre, cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, dice la palabra del Señor, no podrá cuidar de ustedes. No podrá cuidar de su familia, no les dará Dios todo lo que necesiten. Si Él nos dio a su Hijo, no nos dará Dios la salvación, la restauración, la liberación de nuestra alma. Dios puede quebrantar todo yugo a través de su palabra, porque Dios es todopoderoso y su palabra nos hace libres. Por eso San Juan 8:32 dice que si nosotros permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nuestros corazones, en nuestra mente, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y usted está hablando con una persona que el Señor, por su misericordia, por su grande amor, me ha sacado del pozo de la desesperación. Yo no podría de hablar de ansiedad si yo no lo hubiese vivido en carne propia. Pero Dios nos hace pasar por desiertos que a veces nosotros no imaginamos que vamos a pasar. Pero Él lo permite por una sola razón, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria
y para que después nosotros podamos testificar de las grandezas de Dios, de su amor que no tiene límites. Y en mi corazón hay una gratitud tan grande hacia todos mis hermanos, hacia mi familia, que nunca me dejó en este tiempo, mi esposo, que con mucha paciencia me cuidaron, mis hijas, mi suegra, mis hijos viajaron horas manejando con tal de verme y asegurarse que estaba bien. Mis hermanos que están en Huehuetenango, mi hermana en Nueva York, toda mi familia oraba por mí, todos mis hermanos en la fe oraban por mí. Agradezco a todos los pastores, amigos, nuestros pastores y otros pastores de otras congregaciones que me enviaban palabras de aliento, que oraban por mí, que clamaban conmigo. Yo sé que un día podré hablar más profundamente de este valle que pasé, pero hoy quiero decirle a usted, si usted está sufriendo de alguna manera de estrés, tenga cuidado. Tenga cuidado, cierre toda puerta y ante todo, dele el control al Señor, porque a Él no se le escapa ni una sola cosa. Y voy a terminar con ustedes alabando al Señor, espero que me acompañen. Hay una canción muy hermosa que marcó la vida de muchos de nosotros, porque nuestro hermano Julio Melgar cantó esta canción que ministró a muchas personas, a cientos de miles, mientras que él estaba casi a punto de partir con el Señor. Y él cantó esta canción con tanto gozo, sabiendo como el apóstol Pablo, que no importa la condición que nosotros estemos pasando, no importa si el sí del Señor lo tenemos o el no del Señor lo tenemos, Él siempre va a tener el control. Aleluya, te alabamos, Señor. Espero que esta alabanza ministre su corazón. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, nada, Señor. Esa es mi seguridad. Y aunque pase el tiempo, sé, yo sé, Señor, y usted también, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, porque todo tiene un propósito. Esa es mi seguridad. De amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control.
nunca pierdes el control. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque yo pierda el control, aunque usted pierda el control, nuestro Dios siempre, siempre tiene el control. Cierre sus ojos ahí donde está y ore conmigo y digámosle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestra vida. Porque nosotros, Señor, no podemos tener el control siempre en nuestras manos. Porque nosotros somos imperfectos, Señor. Nosotros somos llenos de defectos. Y aunque querramos siempre manejar las cosas a nuestro antojo, nosotros no podemos, porque no somos omnipotentes como tú. Que tu soberanía reine en nuestra vida, Señor. Que tu soberanía reine en nuestros corazones y que aprendamos a confiar en ti. Como dice tu palabra, que si somos como niños, el reino de los cielos es para nosotros, Señor. Oro también por mi familia, oro por mis hermanos, por todos los que estuvieron pendientes de mí en este tiempo de desierto, Señor, por mi esposo, que tú lo pusiste en mi vida para este tiempo perfecto, por habernos movido a este lugar en el tiempo perfecto tuyo, Señor. Los tiempos son tuyos, nuestra vida está en tus manos y que seas tú glorificándote. Oro también por todas aquellas personas, Señor, que pueden estar sufriendo de depresión, de ansiedad, de estrés, que puedan estar sufriendo, Señor, esas condiciones a causa de todo lo que estamos viviendo. Que recordemos que en medio del caos tú estás ahí, que en medio de la tormenta más grande, que por más fuerte que la tormenta sea, Papá está en control. Él está dentro del barco, aunque pareciera que está dormido, pero Él tiene el control y las tormentas y el mar le obedecen. Ponga su confianza en el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sustentador. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda a Israel. Por cuanto no temeremos, aunque las montañas sean movidas y las pongan en el corazón del mar, nosotros estaremos confiados. Y esta palabra fue de bendición para usted. Ayúdeme a compartirla para que el evangelio corra y sea el Señor glorificado. Que el Señor les bendiga y pronto nos vemos. Amén.